buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a este segundo seminario intercontinental de la Sociedad de Filósofos Cristianos en colaboración con el Centro de Investigación Social Avanzada. Soy Jimena Hernández, directora ejecutiva del CISAP, y les damos la más cordial bienvenida a este seminario que lleva por nombre Hipersonalismo, el concepto de persona ante el pluralismo moral. Es un gusto poder tener este panel de honor hoy que nos acompaña en esta colaboración a través de la división de filosofía del CISAP y bueno, de la Sociedad de Filósofos Cristianos, a través de este seminario con el que iniciamos un esquema de colaboraciones recurrentes para el gusto de todos ustedes y para que puedan estar participando con nosotros. Bienvenidos a este inicio de sesión. Desde CISAP enviamos un fuerte abrazo a todos del otro lado del continente. Buenas tardes en México, buenas noches en España. Y para todos los que nos acompañan de Iberoamérica, de Latinoamérica, que también son mucha gente que se ha sumado a través de esta sala de Zoom. También los que se han sumado a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y que siguen esta transmisión. Bienvenidos. Hola, soy José Vicente Bonet, muy torpe técnicamente. En nombre de SOFIC, daros la bienvenida a la Sociedad de Filósofos Cristianos. Decir brevemente, porque el otro día me lo preguntaba una profesora en Navarra, esto ha nacido como reunión de un grupo de personas que se llevan el nombre de Cristianos con Gusto, que nos dedicamos con pasión a la filosofía, la mayor parte docentes, aunque no es preciso, y que decidimos reunirnos. En principio fue en ámbito español, pero desde el primer momento nos encontramos con una importante representación italiana y vimos en ello una señal de no territorializar excesivamente la sociedad. Nos hemos mantenido abiertos incluso en mitad de la pandemia. Yo no conozco ninguna otra sociedad. En España el cierre de la pandemia ha sido bastante duro. Nosotros conseguimos reunirnos todos los años y en la última ocasión llegamos a la conclusión de que no deberíamos limitarnos a un congreso anual, sino que deberíamos tener a lo largo del curso otros encuentros más tentativos para reunirnos, hablar, discutir y aclararnos. Un rasgo de SOFIC es que no se limita a una corriente de pensamiento filosófico cristiano, sino a todas las que quieran estar. Bien, en ese sentido, en febrero organizamos una con la asistencia de Rodrigo Guerra, del CISAP, Centro de Investigación Social Avanzada de México, donde nos preguntamos por la idea de filosofía cristiana. Y a partir de ahí surgió esta idea que nos convoca hoy de extender la reunión filosófica también a Latinoamérica, donde hay muchos profesores coordinados entre sí. Y entonces, esta invitación a apuntaros a la sociedad y al congreso que tendremos en Pamplona en septiembre, queríamos hacerla no mediante una carta, sino mediante una reunión filosófica, que es la de hoy. El contexto de hoy, este seminario, yo diría que son dos. En primer lugar, el pluralismo moral es una característica definitoria de las sociedades modernas. Hoy se habla incluso de, cada vez más y preocupantemente, de batalla cultural, guerras culturales. Nos encontramos ante posiciones inconmensurables, opuestas, ante temas de aborto, educación sexual, etcétera, eutanasia, los que usted quiera, investigación médica. Y esto plantea, entre otras cosas, un problema de cohesión social. Desde el pensamiento cristiano, esta problemática se pensó en buena parte del siglo XX que se podría enfocar desde el personalismo. Pero en las últimas décadas hemos asistido con claridad en autores como Peter Singer a planteamientos que definen la persona de un modo totalmente diferente, en virtud del cual, por simplificar, una vaca adulta es más persona que un feto humano, por ejemplo.
Entonces, la pregunta es también si estamos en un momento en que el personalismo es una ruta adecuada para afrontar desde premisas cristianas este debate o deberíamos buscar otras. Es una pregunta abierta que no tiene una respuesta correcta a priori y es sobre la que hemos invitado a debatir a nuestros panelistas. No vamos a presentar más que muy brevemente. José Miguel Ángeles es el coordinador del área de filosofía del CISA. Eduardo Ortiz es profesor de filosofía en la Universidad Católica de Valencia. Alfredo Marcos en la Universidad de Valladolid, Universidad Pública. Muchísimas gracias a los tres y adelante. Muchísimas gracias, José Vicente, por tu presentación. Mi nombre es José Miguel Ángeles de León, yo soy coordinador de la División de Filosofía del CISAF aquí en Querétaro, México, y también soy profesor de esta división. Yo había preparado una presentación de PowerPoint, pero tenemos poco tiempo y me parece que si pongo el PowerPoint me voy a entretener demasiado y se me irá el tiempo. Entonces me voy a guiar con mis hojas, donde tengo mis notas relevantes, que es lo que les voy a compartir. Esta breve ponencia que he preparado la he reflexionado a la luz de la filosofía de Javier Zubiri. ¿Por qué comienzo hablando de un autor? Porque yo desde que conocí la noción de enología y el estudio de esta etapa previa a la metafísica que intenta ser un fundamento completo y pleno sobre la forma como los humanos podemos inteligir, me parece que puede ser un cimiento riguroso para poder establecer un diálogo filosófico. Entonces, si bien hoy el tema es la persona, yo me voy a enfocar sobre todo a la recuperación de un realismo abierto, un realismo pluriforme, que posibilite la aceptación de categorías como la categoría de personas sin caer en un relativismo o en un principalismo que al final pues no son sino aproximaciones nominalistas a algo que nos queda muy, muy oscuro. Zubiri, cuando reflexionaba sobre las cuestiones en torno a la persona, consideraba que las mismas tienen que surgir de las preocupaciones sobre ella. Es decir, tenemos que partir concretamente de lo real, del dolor palpable, de la vulnerabilidad, no de una abstracción metafísica o antropológica que nos podamos formular para a partir de ella comenzar a reflexionar en torno a la persona humana. Y para que podamos tener estas preocupaciones, Zubiri nos sugería que teníamos que darle categorías al encuentro que tenemos con esto que tenemos frente a. Entonces, las reflexiones en torno a la persona humana o al ser humano tienen que surgir del encuentro con las personas y con los seres humanos. Y desde ahí tiene que surgir la posibilidad de tener un discurso filosófico al respecto. ¿Cuál es el problema en esta época de pluralismos que inclusive llevan a la batalla cultural y a la polarización, a las tensiones polares que parecen irreconciliables, como bien nos decía José Vicente? Me parece que lo que principalmente se pone en duda es un cimiento epistémico que sostenga una estructura verdadera que no solo posibilite la intersubjetividad relacional, sino también la objetividad de los valores, que si lo analizamos en su raíz, no es un problema ético ni es un problema antropológico, es un problema epistémico, y veremos que según la hipótesis de Zubiri, pues esto va a las propias raíces de los problemas epistémicos que trascienden la metafísica. Es por ello que este gran pensador vasco propone la analogía como esta ciencia primera, inclusive anterior a la propia metafísica.
A esta estructura verdadera que posibilita la intersubjetividad relacional y también la objetividad de los valores, le llamamos y le podemos llamar realidad. Entonces, lo que se pone en duda en los pluralismos no es sino la categoría fuerte de realidad, que se relativiza y al relativizarse fácilmente deviene en una, como diría Gilles Deleuze, una palabra valija, que es una manera muy, me parece, sofisticada de hablar de nominalismos o de términos vacíos, para referirnos a algo que no nos queda claro qué es, pero que en los discursos habituales parece que les damos un sentido y un contenido. La realidad, si seguimos este discurso subiriano, se tiene que recuperar desde la experiencia concreta, que en un nivel elemental tiene que ver con el encuentro. Y el encuentro tiene que ser esa realidad concreta desde la que surjan las ideaciones metafísicas, no al revés. Quizás un problema que hemos tenido en el personalismo es cuando hemos caído en filosofías de la persona que juzgan la realidad desde la idea de persona que se fundamenta en una ideación filosófica, no desde el compromiso con lo real y concreto, ¿no? Obviamente aquí, pues Zubiri no es el único que propone estas posturas. Me parece que desde lo que podríamos llamar un realismo fenomenológico, con autores como, bueno, que podemos rastrearlos desde Wittgenstein, podemos pasar por von Hildebrand y demás, pero que me parece que la teoría más acabada de esta la encontramos en el pensamiento de Joseph Seifert, nos conduce a poder tener un nuevo método para poder aproximarnos a estas dimensiones complejas, ¿no? Y esto implica también una refundación de la manera como entendemos todas las relaciones desde la persona en la experiencia, donde, por ejemplo, desde luego están incluidos todos los discursos epistémicos que puedan surgir al respecto, ¿no? Entonces, ya que hemos visto esta necesidad del realismo, lo siguiente es cómo podemos inventar una afirmación fundacional fuerte, una afirmación fundacional de la realidad que posibilite un diálogo constructivo. Aquí yo voy a recuperar una categoría que como tal no está en Zubiri, es una categoría que la recupero de Fratelli Tutti, de esta encíclica del Papa Francisco, que es la noción de realismo dialogante. El realismo dialogante me parece que si lo vemos simplemente desde una dimensión política, podemos perdernos su cimiento real. Y su cimiento real tiene que estar cimentado en esta experiencia común desde las cuales parten nuestras aproximaciones sobre las experiencias comunes, ¿no? A esta categoría, que le podemos llamar una intersubjetividad relacional, lo primero que en ella aparece, pues es que es una pluriformidad, como aparece en Evangelii Gaudium, ¿no? Una pluriformidad poliédrica en torno a la cual se da una unidad de experiencia. Y esto no se da al nivel de las ideas, sino al nivel de la realidad entre las personas concretas. Y aquí podemos recuperar lo primero que decía, de que todas las inquietudes sobre la persona pues tienen que pasar sobre las preocupaciones que tenemos por ella. Zubiri, cuando se aproximaba a estos problemas, él consideraba que el principio común tiene que ser siempre la posibilidad de vislumbrar la objetividad de los trascendentales. Es decir, esto no lo dirá Zubiri, son categorías mías, ¿no? Encarnar los grandes conceptos ideales que parecen trascendentales, que parecen fuera del mundo, en el mundo, para a partir de ellos poder juzgar a la realidad. Sin embargo, pues esta estructura precisa un conocimiento riguroso y fuerte de la realidad que tiene que pasar por la manera como aprendemos la realidad. Al estudio de las formas de aprehensión de la realidad, Zubiri le llama noología. Y la noología pues tiene que ser este paso previo a toda elucubración metafísica, epistémica, etcétera, que no puede pasar por alto la manera como es que los humanos conocemos, ¿no? Entonces, me parece que aquí es donde está el tema central respecto
al desprecio que los pluralismos pueden tener sobre la categoría de persona, y también los abusos que quizás desde ciertos personalismos o ciertas filosofías de la persona han conducido a la categoría persona ya no a ser una realidad, sino a ser un término vacío, una flatus vocis, que puede ser utilizada de muchas maneras, ¿no? Que desgraciadamente, pues me parece que esa es la actualidad masiva de la palabra persona. O sea, así lo encontramos, por ejemplo, en las constituciones, en declaraciones de derechos humanos, etcétera, etcétera, y que, bueno, ya Paul Ricoeur denunciaba en los 60s, ¿no? Esto de muera la persona, vuelve el personalismo, y posibilitaba también él una reformulación de esta categoría, ¿no? Entonces, si tomamos esta base noológica a la manera de Zubiri, lo primero que nos tiene que aparecer es la necesidad ya no solo de un cimiento sólido y profundo desde el cual se pueda fundamentar la realidad, sino también ver cómo las condiciones epistémicas y antropológicas están ancladas en este principio. Entonces, cuando la persona comprende su manera de relacionarse con la realidad, tiene, digamos, una plena conciencia ya de sus potencias noológicas. Entonces, el otro ya no es una construcción, ya no es un otro desencarnado, sino es un otro que tengo enfrente y que puedo comprenderlo como un elemento constitutivo de la realidad. En ese sentido encontraríamos la forma plena de una comprensión noológica de la realidad. Y esto pues es independiente de cualquier aproximación moral que podamos tener al respecto, ¿no? Porque ya podemos afirmar un otro concreto, vulnerable, real, que lo tengo que respetar, no porque tenga un imperativo categórico que me lleve a ello, ¿no? Sino porque es un dato de la realidad que puedo aprender como parte de la realidad misma. Zubiri consideraba que esta posibilidad de reconocimiento de realidades es lo propio del ser humano. Zubiri, por eso, la manera como define al hombre, a la persona humana, es como un animal de realidades. Cuando nos consideramos animales de realidades, podemos ver más allá de lo inmediato que se aparece y le damos un contenido real relacional. Y por ello, pues, dice Zubiri también en este estudio noológico, que pues la persona es una inteligencia sintiente, que se puede relacionar de manera emotiva y también de manera real relacional con el otro, que ya no es simplemente un dato más que aparece a la conciencia. Ya se me está acabando el tiempo, pero aquí lo que puedo decir para ir cerrando y dejarle lugar a mis copanelistas que tienen muchísimas más horas de vuelo que yo, es que desde este fundamento noológico podemos establecer una posibilidad fundamentada de la interdisciplina y de la transdisciplina. ¿Por qué digo esto? Porque si encontramos este fundamento real primero, fácilmente la categoría persona puede entrar en diálogo con otras concepciones antropológicas y otras visiones que podrían ser consideradas plurales y a partir de ahí encontrar puntos en común. ¿Por qué digo esto? Me parece, por ejemplo, que desde estas categorías, la categoría persona perfectamente puede ponerse en diálogo con tradiciones de la filosofía de la mente, por ejemplo, ¿no? Y también de ciertas visiones de la fenomenología que piensan estos problemas a partir de una filosofía de la conciencia. Pienso, por ejemplo, en la mente fenomenológica de Dan Zahavi. Y también, pues desde estas visiones realistas de la filosofía de la mente, se podría establecer un diálogo, por ejemplo, con la filosofía de David Chalmers, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta de que visiones, sobre todo internalistas de la mente y de la conciencia, pueden encontrar un fundamento real a partir de una aproximación noológica. Creo que esto es muy relevante. Obviamente, pues esto tiene un problema, porque nos lleva a tener que comprender o al menos estudiar estas dimensiones noológicas que condicionan una estructura primera de la realidad. Y esto pues puede ser problemático de muchas maneras, ¿no?
Aquí de lo que estamos partiendo pues es aquello de lo que Gilson hablaba en el Vademecum, del realismo principiante, de que no nos podemos aproximar a ningún objeto de estudio si no es a partir de una visión realista. Entonces, si partimos de esta condición necesaria de relación desde el realismo, lo que se tiene que seguir necesariamente pues es ser honestos en la manera como nos aproximamos a lo que se nos manifiesta, a lo que tenemos enfrente, ¿no? Zubiri también consideraba que estas relaciones se dan de forma gradual, o sea, podemos tener una aproximación gnológica, una aproximación antropológica, una aproximación epistémica. Lo que no podemos perder de vista es esta dimensión del ser humano como un animal de realidades, donde aquello que se manifiesta es constitutivo de la realidad, que quizás es el primer problema del pluralismo, ¿no? Que el pluralismo relativiza la relacionalidad y el otro que se aparece fácilmente puede ser reducido, por ejemplo, a una especie de construcción mental, un otro que interpreto a partir de mis categorías mentales, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que el primer desafío ante el pluralismo pues es superar estas visiones idealistas, muchas veces solipsistas, que se tiene en la relacionalidad y que en la filosofía pues nos hacen mucho daño, ¿no? Lo segundo es que también me parece que desde esas aproximaciones no lógicas podemos entrar en diálogo con los paradigmas antropológicos deterministas, por ejemplo, de las neurociencias. ¿Por qué lo digo? Porque si las neurociencias adquieren una dimensión no lógica metafísica primera, no pueden justificar tan fácil este paso que dan reduccionista a considerar que a partir de las determinaciones neurológicas de la persona humana se tiene que afirmar o un relativismo moral o un principalismo, podemos fundamentar también estas relaciones concretas que están con un otro, porque ya nos damos cuenta entonces de que aquello que nos dicen las neurociencias son datos descriptivos que sin duda enriquecen nuestra comprensión y nuestra experiencia de lo humano, pero que no nos pueden dar mayor información respecto a las maneras como entendemos la misma relacionalidad, ¿no? Entonces, en este sentido, podemos ir acotando los conocimientos y también nos podemos dar cuenta de lo que podemos tener en común a partir de este método realista radical para poder establecer un diálogo, un verdadero, recuperando la categoría de Fratelli Tutti, un verdadero realismo dialógico, ¿no? Por último, simplemente me parece que cuando nos apropiamos de esta relación que tenemos frente al otro, aparece el orbe de lo moral. Y cuando aparece el orbe de lo moral, entonces de nuevo tiene sentido hablar de ética desde un fundamento fuerte, que me parece que es lo que hoy la filosofía contemporánea ha tirado por la borda. O sea, hoy hablar de ética, hablar de estética, o parece un tema reducido al criticismo kantiano, o es una especie de elucubración metafísica llena de entelequias, donde seguimos considerando que el realismo aristotélico es la única manera de aproximación, ¿no? Entonces, me parece que pasar a esta visión no lógica del encuentro y de la relación experiencial encarnada, pues posibilita una manera de relacionarnos no solamente con otras ramas, otras visiones de la filosofía, sino pues en general con todo aquel discurso que intente dar algún dato descriptivo de la persona, ¿no? Y por último, pues a partir de estas visiones podemos también hacer un análisis de los compromisos ontológicos y antropológicos que subsisten en las filosofías y en los modelos de ciencia. Sin duda, pues este tipo de visiones no lógicas, pues nos pueden permitir también un esclarecimiento de nuestras categorías y de la manera como podemos ir verbalizando los problemas filosóficos. Entonces, pues yo aquí terminaría, pues muy escueto, no me pude ampliar demasiado, pero les recomendaría pues volver al estudio de Zubiri. Yo creo que Javier Zubiri es un pensador que tiene mucho que decir para estos tiempos de pluralismo, y su filosofía pues precisamente intentaba hacer eso, ¿no? Un puente dialogante entre las visiones, digamos, idealistas, fenomenológicas también, y lo más completo
de la tradición realista. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el profesor Eduardo Ortiz. Bueno, yo la primera cosa que... A ver, voy a reproducir, voy a hacer un argumento, un esbozo nada más de argumento, un esbozo, que es una propuesta o esbozo de argumento. La primera cosa en la que creo que vale la pena detenerse es en la etimología bien conocida del término persona, ¿no? En etrusco fersu, la máscara o el portador de la máscara en los festivales en honor de la diosa Perséfone. En el teatro griego, el término prosopon, en Sófocles y en otros, el rol representado, el papel representado por el actor mediante su máscara. En Cicerón aparece ya la persona en el sistema jurídico como juez, como testigo, como acusado, pero más allá de este origen rico del término persona, de la etimología de persona, la difusión del término yo creo que hay que reconocer que se debe al cristianismo, ¿no? Ya en la Biblia se reproduce la exégesis, lo que se llama la exégesis prosopográfica. Es un procedimiento que utilizaban los poetas de la antigüedad. Cuando contaban una historia hacían intervenir a personas para que el relato fuera más vivo, personificaban, ¿no?, el relato para que fuera más vivo, ¿no? Y bueno, esta técnica de la exégesis prosopográfica está en la Biblia, ¿no? Hagamos al ser humano, Dios habla en plural, ¿no? En el Génesis, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Adán ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal, ¿no?, después del pecado original. El Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, ¿no? Persona nombra en Dios, la reflexión de los primeros escritores cristianos, al final aparece que persona nombra en Dios lo distinto, en el Dios cristiano, no lo común, sino lo distinto, ¿no? Ya en San Justino, en el año 165, aparece la referencia a las personas como los roles o papeles dialogantes, ¿no?, que dialogan en el contexto de la Sagrada Escritura. Tertuliano, más adelante, habla ya de una sustancia y tres personas en Dios, ¿no? Una sustancia o naturaleza o esencia, eso lo he añadido yo, pero bueno, y tres personas. Lo común sería la naturaleza en Dios, lo que es común en el Dios cristiano es la naturaleza, lo que es distinto es las personas, ¿no? Esta terminología se asienta en los siglos, después de una serie de disputas que vale la pena recorrer, son muy aleccionadoras, se asienta a lo largo de los siglos IV al VII. Hay un artículo maravilloso sobre el término hipóstasis del Dictionnaire de Théologie Catholique, donde se explican los avatares del término persona en los primeros siglos de la civilización cristiana, ¿no? Bueno, no solo Dios es una naturaleza, tres personas, Jesucristo es una persona con dos naturalezas, ¿no? Este sería el resultado final de la reflexión teológica y del intento de asentar la terminología sobre estos dos artículos fundamentales del credo cristiano: Dios uno y trino y Jesucristo una persona con dos naturalezas, ¿no? Bueno, he traído a colación esto, disculpar un poco estos datos quizá un poquito eruditos de más en este contexto, porque yo creo que hay que reconocer que más allá del origen etimológico del término persona, la difusión, la popularización del término persona se debe al cristianismo. Yo esto lo digo en un encuentro de la Sociedad de Filósofos Cristianos y en otros lugares también. Yo creo que es de justicia, ¿no? Bien, es importante también, no solo por recuperar las palabras, nos importan las palabras, pero más todavía las cosas a las que las palabras se refieren. Es importante recordar todo esto,
que acabo de recordar, porque yo creo que la reflexión filosófica sobre la persona arroja el siguiente resultado, ¿no? Ser persona es ser irrepetible, cada persona es irrepetible. Además, cada persona, ser humano, porque las personas, en el ámbito de la teología, personas no son solo las personas humanas, como todos sabemos, también las divinas y las angélicas. Pero bueno, persona, aceptando que persona, la equivalencia persona-ser humano, a la persona yo creo que la caracterizan 4 características o rasgos: la irrepetibilidad, el libre albedrío, el hecho de que la persona es un ser relacional, o un sujeto relacional o interpersonal, una sustancia en relación. Ahí está la etimología del término persona, ¿no? Bueno, la exégesis prosopográfica de los poetas antiguos y que aparece también en la Biblia. Entre esas relaciones tan decisivas para las personas, la más importante es la relación amorosa. Y luego está un cuarto rasgo, a mi entender, ¿no?, que la tradición filosófica clásica y moderna ha aportado en el esclarecimiento, en la elucidación de lo que es la persona, que es la dignidad. Ser persona es ser irrepetible en la especie de las personas, tener libre albedrío, ser una sustancia en relación, en la que la relación más decisiva es la relación amorosa, pero ser persona es también tener dignidad. A ver, ¿dignidad por qué? Bueno, en autores tan representativos como Tomás de Aquino y Kant, la dignidad va unida al hecho de que tenemos las personas, los seres humanos, una naturaleza tridimensional, una dimensión espiritual o racional, psicológica y física. Tenemos dignidad por eso, por tener la naturaleza que tenemos, una naturaleza especialmente rica, especialmente compleja. Mediante la dimensión espiritual de nuestra naturaleza, las personas podemos poner entre paréntesis las dimensiones física y psicológica, ¿no? Esto es algo que teorizaron con detalle algunos filósofos de comienzos del siglo XX, filósofos alemanes como Helmut Plessner o Max Scheler. Plessner habla de la posición excéntrica del ser humano, de la persona humana, y Scheler habla en El puesto del hombre en el cosmos, su célebre texto, de la desvinculación existencial de lo orgánico, que las personas, gracias a la dimensión espiritual de nuestra naturaleza, podemos llevar a cabo. O sea, debido a que hay una dimensión racional y volitiva, espiritual en nuestra naturaleza, podemos distanciarnos de otras dimensiones de nuestra naturaleza, ¿no? Yo creo que aquí no hay un dualismo entre naturaleza y persona. Bueno, quiero citar también a Robert Spemann, que en su libro Personas de 1996 reflexiona sobre este punto de una manera que a mí me parece muy iluminadora, ¿no? Él dice que ser persona es tener, pero no ser nuestra naturaleza, ¿no? Las personas tenemos nuestra naturaleza de una manera distinta a como cualquier otro ser vivo tiene su naturaleza, ¿no? Nosotros no estamos inmersos o atrapados en las dimensiones física y psicológica de nuestra naturaleza, sino que podemos desconsiderarlas, distanciarnos de ellas en un determinado momento, ¿no? Por eso él habla de una diferencia interna para explicar lo que es la relación de la persona y la naturaleza. Bueno, las personas tenemos una naturaleza, pero no somos nuestra naturaleza. Pero esto no supone caer en manos de un dualismo, ¿no? Como por ejemplo MacIntyre le ha achacado a Spemann, ¿no?, en una recensión de su libro de 1996, porque la naturaleza humana, me sirvo de un texto de Wojtyla en su Persona y Acción, la naturaleza humana posee las propiedades que posibilitan que el hombre concreto sea persona, que exista y que actúe como persona, ¿no? Es decir, la persona es capaz
de manejarse con su naturaleza de una manera como ningún otro ser vivo lo hace, porque ya en la misma naturaleza está la capacidad para que la persona haga eso. Por tanto, no es una visión instrumental de la naturaleza, ¿no?, la que arroja esta dialéctica entre persona y naturaleza, que pretende esclarecer lo que nosotros somos, ¿no? Yo sí creo que si esto es así, si se acepta que yo podía haber resaltado o haberme centrado en otros rasgos o características del ser persona, de esos 4 que he identificado, pero a mí me parece que valía la pena resaltar esto por el contexto en el que se nos ha propuesto hacer una intervención por parte de José Vicente y del comité directivo de SOFIC, al que, por cierto, agradezco que me hayan invitado, agradezco de corazón que me hayan invitado a participar. Quería resaltar cómo es persona y pluralismo moral, me ha parecido oportuno centrarme en la dignidad, ¿no? Y, bueno, Jesucristo, creo que este tránsito no se considera aquí como un salto, ¿no? Es icono vivo por excelencia de esta desconsideración o desvinculación existencial del orgánico de la que hablaba Scheller, de este tener pero no ser nuestra naturaleza, de la que habla Spemann, y que es también, trae consigo una renuncia del yo en determinadas circunstancias, ante determinadas personas, renuncia del yo a ocupar el centro del espacio de las relaciones interpersonales o el todo del espacio de las relaciones interpersonales en los casos más patológicos, ¿no? Bueno, los cristianos participan de esa retirada del yo, retirada que vale la pena hacer no siempre, pero sí en algunas ocasiones, ¿no? Porque participan de esa renuncia, de esa retirada del yo, que está bien presente en la vida de Jesucristo, ¿no? La Iglesia oriental, los escritores cristianos de los primeros siglos de la Iglesia oriental hablaban de theosis o theiosis para identificar esa participación. Divinización, es la divinización del cristiano de parte o por parte de Jesucristo, ¿no? Yo creo que esta desvinculación existencial de unas dimensiones de nuestra naturaleza, gracias a otra dimensión de nuestra naturaleza que hacemos las personas, yo creo que se ve de una manera emblemática en Jesucristo y en los cristianos, yo creo que esto hace nacer y estimula el pluralismo, pero sin relativismo. Hace nacer y estimula un panorama relativista, hace nacer y estimula un panorama pluralista, pero un pluralismo robusto desde el punto de vista ontológico y ético y también estético, y que no se compromete con el relativismo, con cualquier posición que se adopte, cualquier tesis que se avance, vale lo mismo, ¿no? Cosa que, como acabo de escuchar antes, pues parece que es algo de lo que vale la pena desmarcarse, ¿no?, de este relativismo. Bueno, he sido escueto, disculpar, luego las preguntas supongo que podré detenerme un poco más, pero claro, de dejar espacio al siguiente Alfredo Marcos, que va detrás de mí. Muchas gracias por vuestra escucha. Alfredo. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias a los directivos y a los organizadores de este evento. Para mí es una alegría el ver cómo funciona esta sociedad de filósofos cristianos y cuánta gente se ha sumado a
a esta sesión. Entonces os agradezco muchísimo que me hayáis invitado y que me permitáis compartir esta sesión con vosotros. Además de compartir la sesión, voy a compartir una presentación y a partir de ahí empezamos. Espero que funcione perfectamente. Debe todo. Vale, perfecto. Bueno, pues voy a partir de las preguntas que aparecen en el escrito que nos habéis pasado para justificar y para, en fin, incentivar la reflexión dentro de esta sesión que nos une. Dentro de ese escrito hay dos preguntas que yo creo que son cruciales y que son las que, en torno a las cuales he empezado a reflexionar. La primera es si puede aún el concepto de persona prestar el rendimiento hermenéutico y moral que antaño esperaron los pensadores cristianos. Y la segunda es si no debieran o no debiéramos los pensadores, los filósofos cristianos, explorar nuevas vías. Y como esto no es ninguna película de intriga, pues adelanto cuáles serán mis respuestas a estas dos preguntas. A la primera, mi respuesta es que sí, que la noción de persona puede prestar grandes servicios a la filosofía, no solo a la filosofía cristiana, sino a la filosofía en general. Y es más, yo creo que resulta una noción inevitable en muchos sentidos. Y a la segunda pregunta, mi respuesta es también un sí. Es decir, bueno, está formulada en sentido negativo, entonces la cuestión puede ser confusa. ¿No debieran explorar nuevas vías? Yo creo que sí, que deberíamos explorar nuevas vías, pero no como alternativa a la noción de persona, sino para profundizar en esta noción, para darle un desarrollo, para conectarla con problemas actuales. Voy a explayarme un poco primero en la primera pregunta y después en la segunda. ¿Puede aún el concepto de persona prestar el rendimiento hermenéutico y moral que antaño esperaron de él los pensadores cristianos? Bueno, yo creo que sí. De hecho, yo en mi trayectoria como profesor de filosofía, como académico, nunca me he ocupado directamente de la noción de persona. Y en esta presentación tampoco lo voy a hacer. Voy a tratarla de un modo oblicuo. Es decir, nunca ha sido objeto principal de mi reflexión la noción de persona, pero me la he encontrado una y otra vez. Cada vez que he intentado reflexionar, pues, por ejemplo, sobre la condición de los animales, sobre la dignidad humana, en fin, sobre una serie de puntos focales de la filosofía contemporánea, me he encontrado con la noción de persona y me he encontrado con que tenía que recurrir a la noción de persona. Bien, pondré algunos ejemplos en este sentido. Para empezar, la cuestión animalista, que es un tema que a mí me ha interesado durante años y sobre el cual he publicado. Y en esta cuestión yo he llegado a la conclusión de que solo los seres humanos son personas. Es decir, si se discute si algunos animales pueden ser personas o no, yo creo que lo correcto y sensato y lo que tiene más apoyo argumental es considerar que solo los seres humanos son personas. Aquí se suele partir de la crítica que hace Peter Singer al especismo. El especismo sería una suerte de discriminación injusta, análogo al sexismo o al racismo, y por lo tanto habría que evitarla. Moralmente uno debería ser antiespecista. El problema es que el antiespecismo incurre en un dilema del cual es muy difícil salir y cuyas dos vías resultan igualmente insatisfactorias. Es decir, si uno es antiespecista, tiene que elegir entre estas dos vías. O bien no discriminamos en absoluto, porque no podemos discriminar por razón de especie. Entonces, o bien no discriminamos en absoluto entre los seres vivos y en especial entre los animales y tratamos a todos exactamente igual, incluidos los humanos, lo cual es inviable desde el punto de vista práctico y nos condena a la inacción, o bien discriminamos por otro criterio que no sea la especie. Y cada vez que intentamos discriminar por otro criterio que no sea la especie, introducimos desigualdad dentro de los seres humanos. Si discriminamos el valor por la inteligencia o por la sensibilidad o por la capacidad de sufrir dolor o por el número de nexos sociales que tiene un individuo, inexorablemente esa puntuación de valor va a ser distinta entre dos seres humanos cualesquiera. Si apreciamos en algo la igual
dignidad de todos los seres humanos, esta salida del dilema tampoco nos parecerá muy agradable. La respuesta, por así decirlo, que ofrece, por ejemplo, Adela Cortina a este problema, se formula directamente en términos de persona. Es decir, hay que abordar este problema utilizando la noción de persona. Y Adela Cortina escribió un libro titulado Las fronteras de la persona, donde habla de que los animales tienen valor y las personas tienen dignidad. Y esto establece una frontera. El valor es gradual y por lo tanto podemos discriminar entre unos y otros, mientras que la dignidad es una especie de valor absoluto que nos hace a todos los humanos iguales. Bien, aquí la noción de persona nos ayuda a encarrilar una cuestión que amenazaba con quedar bloqueada o abocada a una salida, a una mala salida. O la inacción, lo cual es inviable en la práctica, o la gradación de los seres humanos en cuanto a su valor. Pero esta solución que nos ofrece aquí la noción de persona, las fronteras de la persona, poner los límites de la persona en la humanidad, digamos, todo lo que quede fuera no hay personas. Excluida aquí, desde luego, no me estoy refiriendo a esto, a la cuestión teológica. Estoy hablando de la relación entre el ser humano y los animales. Entonces, lo que soluciona aquí la noción de persona es esto, nos permite poner un límite, una barrera. Dentro del límite hay dignidad, fuera de ese límite hay valor y por lo tanto se puede discriminar en función de diversos factores. Pero esta solución deja otras preguntas abiertas, concretamente deja abierta la pregunta por la dignidad y por la condición de persona de todos los seres humanos. Es decir, hasta aquí lo que hemos dicho es que solo los seres humanos son personas. Ahora podríamos preguntarnos, ¿y todos los seres humanos son personas? Y aquí se nos plantea la cuestión de la dignidad y el reto de dar una razón, de dar un porqué, de dar un fundamento al hecho que yo creo cierto de que todos los seres humanos son personas y todos poseen dignidad. Bien, sobre esta cuestión animalista, por si alguno de los asistentes pudiera estar interesado, tuviera curiosidad, pues yo he publicado diversas cosas y las dejo en esta presentación con sus respectivos enlaces. Paso a la cuestión que nos dejaba abierta la solución al problema animalista. Y la cuestión que nos dejaba abierta es no solo si los seres humanos son personas, sino si todos los seres humanos son personas y en consecuencia todos tienen dignidad y la misma dignidad. En este debate yo concluiría, adelanto las conclusiones antes que los argumentos, que efectivamente todos los seres humanos son personas. Es decir, por un lado, que solo los seres humanos son personas y por otro lado, que todos los seres humanos son personas. En esta cuestión, la cuestión de la dignidad se suele empezar a partir de un texto kantiano que, bueno, es muy conocido y muy citado, que está en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, donde dice, en el reino de los fines todo tiene o un precio o una dignidad. Las cosas tienen precio, las personas tienen dignidad. Esto para la cuestión animalista la verdad es que nos sirve de poco porque es una ontología un poco pobre que divide la realidad en cosas y personas. Los animales, las plantas no son cosas, no deberían ser tratados como cosas, pero tampoco son personas, es un error tratarlos como personas. Bueno, en todo caso, lo que dice Kant es que la dignidad de la humanidad consiste precisamente en esa capacidad de ser legislador universal, aun cuando con la condición de estar al mismo tiempo sometido justamente a esta legislación. Es decir, lo que nos hace personas es la autonomía moral, en definitiva. En la versión de Adela Cortina, que digamos piensa en esta tradición kantiana, pasada por la Escuela de Frankfurt, la racionalidad comunicativa, etc., en su versión dice, no cabe hablar entonces de dignidad, sino en el caso de los seres humanos. Pero la pregunta es, ¿de todos los seres humanos? ¿Son personas los seres dotados de competencia comunicativa, es decir, los interlocutores válidos que se reconocen mutuamente
no solo razón capaz de argumentar, sino también razón encarnada en un cuerpo, razón humana, es decir, racionalidad comunicativa. Entonces, los animales no son personas porque no tienen autonomía moral, no se dan a sí mismos las normas de conducta y de comportamiento, ni quedan sometidos a las normas que ellos mismos se dan, no lo son porque no intervienen en este intercambio de la racionalidad comunicativa. Pero la pregunta que nos quedaba abierta es si todos los seres humanos son personas. Es decir, se ha logrado así en esta tradición kantiana poner a salvo la dignidad de todos los seres humanos, embriones, niños, personas en estado de coma, cualquiera de nosotros cuando nos quedamos dormidos, ancianos quizá afectados por Alzheimer o demencia senil, discapacitados, etc. Obviamente Adela Cortina quiere responder que sí, que todos estos seres humanos son personas y tienen igual dignidad. Y lo hace apelando a lo que ella llama la norma de la especie. Pero esta apelación, a mi modo de ver, hace vulnerable este argumento a la crítica que Peter Singer había hecho del especismo. Es decir, lo que hacemos es recurrir de nuevo a la noción de especie. Yo creo que en contextos morales y en contextos éticos, políticos, etcétera, nos sirve de muy poco la noción de especie, la noción biológica de especie, es decir, la idea de que somos Homo sapiens. No tenemos derechos humanos por ser Homo sapiens. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que los tenemos cada uno de nosotros por ser miembros de la familia humana. Es decir, aquí el criterio es la familia, la pertenencia a la familia humana. Uno es un ser humano por haber nacido en el seno de la familia humana, no por ser más o menos autónomo o más o menos razonador independiente o lo que sea. Para completar este juego, digamos, para asegurarnos de que todos los seres humanos sean considerados como personas, yo propongo apelar a la tradición aristotélica y a la actualización de la misma que observamos en algunos autores contemporáneos como Robert Spaeman, que ya ha sido citado, Alasdair MacIntyre, que ha sido citado como crítico de Spaeman, pero que a mí me parece que en algunos aspectos pueden reforzarse mutuamente sus posiciones. Bien, la dignidad, dice Spaeman, se encuentra al principio, desde que un ser humano viene al mundo. No es algo aún por producir, no depende de que seamos más o menos autónomos, más o menos inteligentes, sino que ya desde el mismo momento en que un ser humano viene al mundo en el seno de la familia humana, ahí ya hablamos de dignidad. No es algo aún por producir, sino algo que respetar. Y en su libro Personas dice, la persona es sustancia, es decir, es una unidad a través del tiempo. Las personas son o no son, pero si son, son siempre actuales, son como la sustancia aristotélica. Es decir, aquí se está utilizando la noción de sustancia aristotélica para salvaguardar la continuidad de la persona, incluso en los momentos en los que no es consciente, etc. Bien, MacIntyre dice lo siguiente, el cuidado que se requiere de los demás y el cuidado que los demás requieren de uno exigen una entrega y una consideración que no esté condicionada por las contingencias de una lesión. Es decir, nuestro cuidado mutuo ha de ser un cuidado incondicional. Es decir, que no dependa de una contingencia como que una persona esté en estado de coma o en un momento determinado pierda la conciencia o esté en una fase muy temprana de su desarrollo y sea un bebé o esté en una fase muy tardía del mismo y sea ya un anciano con demencia. No depende de eso. Nuestro cuidado mutuo es un cuidado incondicional. Incluso cuando uno está discapacitado, dice MacIntyre, de tal modo que no puede emprender proyectos valiosos, también merece un cuidado atento y puede enseñar algo, nos puede enseñar algo a los demás que no podríamos aprender de ninguna otra manera. Bien, yo apelaría no a la norma de la especie, sino, por así decirlo, a la norma 4D, que es lo que viene a decir Spaeman en este texto que he citado. Es decir, es una unidad a través del tiempo. Hay que considerar a la persona, cada persona, no solo en el espacio, sino también en el tiempo, como una unidad. De manera que cualquier ser humano que haya podido hacerse cargo de su propia vida en el pasado,
que puede hacerlo en el presente o que quizá pueda llegar a hacerlo en el futuro, es un ser humano, es una persona y tiene dignidad. Y esto sin salirnos del concepto kantiano, es decir, no hay que considerar el instante en el cual observamos a la persona, sino el conjunto de su vida. Y si en el conjunto de su vida se dan las condiciones de autonomía o de racionalidad comunicativa, ya tenemos que considerarlo como persona. Pero además, seres humanos muy discapacitados que nunca llegarán a ser autónomos, pertenecen a la familia humana. Aquí hay que aplicar la norma de la familia humana. Han nacido en el seno de la familia humana y por lo tanto son personas, tienen naturaleza humana y tienen dignidad. Sobre este asunto de la dignidad, de modo más extendido y mejor argumentado, pues, o por lo menos más extensamente argumentado, he escrito algo en este texto que aparece aquí citado y enlazado a través de esta dirección web. Bien, entonces se nos plantea la cuestión de la naturaleza humana. Decimos que incluso las personas más discapacitadas, etcétera, tienen naturaleza humana. Entonces, ¿en qué consiste la naturaleza humana? Yo me he ocupado en algún momento de mi trayectoria de la cuestión animalista, de la cuestión de la dignidad humana y también de la cuestión de la naturaleza humana, hasta escribir un libro junto con mi colega Moisés Pérez titulado Meditación de la naturaleza humana. La posición más frecuente actualmente respecto de la naturaleza humana se mueve entre la negación de la misma, su naturalización radical y, como consecuencia de ambas, su artificialización. No puedo entrar a fondo a explicar estas ideas, pero las dejo apuntadas. Sin embargo, a mí me gustaría presentar una idea de naturaleza humana más próxima al sentido común, a nuestra experiencia cotidiana del trato con los demás y con uno mismo, y apoyada filosóficamente en la tradición aristotélica. De manera que la naturaleza humana consiste en que somos animales sociales racionales. En lugar de logos, en lugar de traducirlo por razón, podríamos traducir el racional por espiritual para que tenga un sentido más amplio. Bueno, si alguien quiere discutir sobre esta cuestión también lo podemos hacer más tarde. En consecuencia, si somos animales sociales espirituales, pues somos vulnerables, por ser seres vivos podemos enfermar o morir, somos dependientes, por ser sociales dependemos los unos de los otros y también alcanzamos ciertos grados de autonomía. El hecho de que seamos más o menos dependientes no nos hace más o menos humanos. Está dentro de la naturaleza humana el ser dependientes, porque somos seres sociales. Y además tenemos unos ciertos lugares típicos, óptimos, diría yo, para la vida humana. El ecosistema, por ser seres vivos, la familia, la polis, la familia humana, por ser seres sociales, la esfera del espíritu, por ser seres racionales o espirituales. Ahora bien, vamos a tratar ahora de abordar el problema digamos, tan peleón, tan complejo de cómo conectar la noción de naturaleza humana con la persona concreta, única, irrepetible, que es cada uno de nosotros. Estas tres dimensiones, la animal, social y espiritual, no son reductibles unas a las otras. Es decir, no podemos aspirar a reducir todos los aspectos, por ejemplo, la libertad humana, acabar reduciéndola a neurociencias. Ni a la inversa, es decir, no se puede producir una reducción de alguno de esos aspectos a alguno de los otros tres. Pero tampoco están meramente yuxtapuestos, es decir, no están al lado uno del otro, de manera que cada uno de nosotros sea una especie de circo de tres pistas. No, son aspectos que están integrados, unificados, concretados en la persona. Y yo diría que la relación que mantienen entre ellos estos aspectos y la relación que mantiene la naturaleza humana en su conjunto con la persona concreta es una relación de diferenciación. Es decir, la noción de diferencia que yo tomo de la biología de Aristóteles nos sirve para engranar los diversos aspectos de la naturaleza humana entre sí y con la persona concreta.
La diferencia es la forma en la materia, dice Aristóteles sobre las partes de los animales. De ahí, de ese punto, de la biología aristotélica, extraigo esta relevancia enorme que tiene la noción de diferencia para pensar conjuntamente la naturaleza humana y la persona concreta. En Aristóteles la forma es individual y la discusión contemporánea sobre la biología aristotélica ha llegado a la conclusión de que es individual cuantitativamente, por supuesto, pero también cualitativamente. Es decir, que incluso entre dos individuos de la misma especie hay diferencias cualitativas. Bien, paso ahora a la segunda pregunta, enlazando con esta observación que acabo de hacer. Y con eso voy concluyendo. ¿No debieran los filósofos cristianos contemporáneos explorar nuevas vías? Mi respuesta es sí, creo que tenemos que explorar nuevas vías, pero no para sustituir la noción de persona, sino para profundizar en la misma, para perfeccionarla, para traerla a los debates contemporáneos. Y una de esas vías es el trabajo sobre la noción de diferencia. Es decir, ¿qué tipo de ontología podría hacer justicia? La noción de diferencia, por cierto, que tanto tiene que ver con el pluralismo. ¿Qué tipo de ontología podría hacer justicia tanto al análisis conceptual que hemos hecho del humano como a la realidad integral única que es cada persona? Bueno, ¿cómo podríamos conectar el concepto de naturaleza humana con la realidad sustantiva que es cada persona? Con la realidad concreta y única, irrepetible, que es cada persona. Yo creo que a través de la noción de diferencia, que es una noción muy prometedora para cumplir estas funciones. Esta idea la he desarrollado en la medida de mis posibilidades en un artículo aparecido en la revista Pensamiento, que está también aquí citado y enlazado, de manera que quien pinche o haga clic sobre el enlace pues puede leer directamente el artículo. ¿No debiéramos explorar nuevas vías? Bueno, pues voy a poner sobre la mesa en este momento, digamos, una conjetura, por así decirlo, salvaje. Salvaje en el sentido de que es algo sobre lo que estoy empezando a pensar y no sé siquiera si tendrá mínimos visos de sensatez. Pero puestos a buscarle aplicaciones en el foro de los debates contemporáneos a la noción de persona, a mí me parece que nos sirve para pensar la biodiversidad. En algún punto me he planteado el problema de por qué es buena la biodiversidad. Bueno, yo creo que se puede argumentar a favor de esta tesis, pero hay que argumentar, no hay que darla por supuesta. Y a veces se dice que la biodiversidad del planeta disminuye a medida que crece la población humana. Bueno, si aceptamos que la forma es individual y que lo es cuantitativa y cualitativamente, y que además lo es de modo gradual, es decir, que hay más diferencias entre los individuos de especies complejas que entre los individuos de especies más simples, si aceptamos todo esto, entonces la conclusión más plausible es que los seres humanos añadimos biodiversidad al planeta. Es decir, cada ser humano, cada persona que nace, añade diversidad al planeta, añade biodiversidad, porque cada persona es una forma de vida. No es un número más de la especie Homo sapiens, no es un ejemplar más de la especie Homo sapiens, sino que es una novedad radical en el universo. De manera que el crecimiento demográfico por sí mismo no es un factor que amenace la biodiversidad, sino al contrario, yo creo que la potencia. Pongo un ejemplo para que se capte hacia dónde apunto. Es probable que el nacimiento de un ser humano añada más diversidad al universo que la aparición de una especie nueva de percebes o de helechos. Bien, hasta aquí lo que quería contar. Ahora, si me permitís 30 segundos para resumirlo. Respecto a la pregunta 1, creo que sigue siendo útil el concepto de persona, no que sigue siendo útil aún, sino que es útil ya, que empieza a ser útil, que cada vez será más útil.
yo diría que imprescindible en varios debates que atañen al pluralismo moral contemporáneo, como la cuestión animalista, la dignidad humana, la cuestión de la naturaleza humana, transhumanismo, inteligencia artificial, robótica, toda la cuestión de si los robots son seres, son personas o dejan de serlo, que yo también en algún momento he estudiado esta cuestión y he tenido que apelar al concepto de persona. Y dos, sí, sería bueno explorar nuevas ideas, pero no como alternativas al concepto de persona para dejarlo arrumbado o arrinconado, sino como desarrollo y proyección del mismo, como profundización de su contenido. Por ejemplo, la noción de diferencia merece ser investigada en conexión con la noción de persona. Y la cuestión de la forma individual asociada a la persona permite reenfocar, por ejemplo, el tema de la biodiversidad. Muy bien, pues hasta aquí lo que quería contar. Muchísimas gracias y quedo a disposición para dialogar sobre estos temas con todos vosotros, con todos ustedes. Pues muchísimas gracias a los tres. Ahora a ver si nos aclaramos porque hay preguntas en el chat y bueno, yo no he podido escribir, pero es igual, hay muchas. Pues si queréis, procedo a leer las preguntas. Si os parece bien, ¿de acuerdo? Voy a ir empezando con las que son más concretas y dirigidas a ponentes, que serán respondidas de manera un poquito más fácil, y luego pasaré a las más generales. Enrique Bonete Perales pregunta al primer ponente, es decir, a José Miguel Ángeles, ¿es posible que nuestra cultura pluralista y también postmetafísica, es posible en nuestra cultura pluralista y también postmetafísica argumentar en favor de la dignidad de la persona desde la metafísica de Zubiri? Gracias, David. Sí es posible. De hecho, yo creo que ese es uno de los objetivos principales de la filosofía de Zubiri. Zubiri tiene una obra que se llama Tres dimensiones del ser humano, individual, social, histórica, donde me parece que el objetivo principal es responder a la pregunta, ¿qué es lo humano del ser? Y lo humano del ser, pues no se tiene que ver en una visión separada, es una visión integral, que me parece que precisamente cuando comprendemos esta inteligencia sintiente, encarnada, animal de realidades, con situación histórica, biográfica, relacional, etcétera, etcétera, podemos comprender qué es la dignidad humana, ¿no? O más que comprender, aprender en esta lógica noológica que propone Zubiri. La complejidad quizás está en dar alguna formulación o alguna definición de lo que implicaría la dignidad humana, porque me parece que precisamente para Zubiri la dignidad humana tiene mucho de apofático, tiene mucho de lo que está en acto, de lo que es evidente y de lo que se aprende como un dato de la realidad. Entonces, dar alguna definición cerrada de dignidad sería pasar al plano de lo lógico, lo que es en el plano de lo real y lo encarnado. Claro que tiene una utilidad discursiva, tener una aproximación a dignidad, pero creo que se podría definir como aquello que es lo propiamente humano del ser. Esta es una visión muy particular de Zubiri. También creo que es muy importante cuando abordamos el tema de la dignidad desde Zubiri, verlo desde la dimensión noológica y no solamente desde la visión metafísica, porque si lo vemos desde la visión metafísica, parecería que estamos haciendo una confrontación polar de conceptos y caemos al mismo problema del pluralismo. O sea, precisamente la dimensión no lógica lo que busca es trascender desde un momento previo a la formulación metafísica la fundamentación de la aprehensión humana de la realidad. Entonces, ahí la noción de dignidad se da ya no como un concepto o una idea, sino como una dimensión real constitutiva de la persona humana que se me presenta y cuando yo la reconozco por mi relación real con el otro, pues aparecen todas las dimensiones que se siguen de ella. A mí me gustó mucho en la conferencia anterior cuando se habla de esta distinción de la cortina entre personalidad y valor. Creo que precisamente también Zubiri estaría muy de acuerdo con ello, porque el grado de comprensión de lo real precisamente implica eso, es una especie como de aplicación del valor,
pero que no se puede dar sino en el encuentro y a partir del conocimiento consciente de lo que implica cada relación. Entonces, por ejemplo, la noción de dignidad se mostraría cuando logramos reconocer al otro por su acto de ser. Y este acto de ser, pues, es el acto de ser humano. O sea, no es algo que tenga que pasar por una dimensión lógica, es algo evidente y relacional. Muy bien, pues muchas gracias. Víctor Alejandro Copado Silva pregunta, hace un comentario y además una pregunta para el segundo ponente. Me gustó su presentación a partir del concepto de persona y su naturaleza espiritual y las características que ello significa. Sin embargo, creo que a las 4 características de la personalidad que mencionó, la irrepetibilidad, el libre albedrío, la relación y la dignidad, que son los grandes soportes de la dignidad humana, posiblemente le estarían faltando los conceptos de conciencia, limitación, en cuanto a capacidad de desarrollo espiritual y aspiración hacia la unidad. Y añade, bueno, bien, lo dejamos aquí. Todo es para a ver, ti. agradezco la pregunta a Víctor, muchas gracias. Bueno, he de responder brevemente porque es una pregunta que responderla bien requeriría mucho tiempo, ¿no? Yo creo que la aspiración a la unidad, por ejemplo, está incluida dentro de la relación, del hecho de que la persona es un ser en relación, ¿no? De una manera clara. Y luego el concepto de limitación, por ejemplo, a mí me parece que está incluido dentro de la dignidad, porque la naturaleza humana, que es rica, compleja, bueno, tiene varias dimensiones, es una naturaleza limitada, claro, es una naturaleza finita, limitada, contingente, vulnerable, de tal manera que yo lo incluiría ahí en la dignidad, en el hecho de que las personas tenemos dignidad por tener la naturaleza que tenemos, una naturaleza rica pero a la vez limitada, ¿no? Y respecto a la conciencia, me imagino que es no la conciencia, no sé si es la conciencia moral o, bueno, si es la conciencia moral, yo la incluiría también dentro de la dignidad por tener la naturaleza que tenemos, puesto que esa naturaleza incluye una dimensión espiritual y tradicionalmente incluye la existencia de un portavoz de la verdad moral. Se ha dicho siempre, bueno, dice la filosofía tradicional, que es la conciencia moral, ¿no? Si hablamos de la autoconciencia, bueno, de la reflexividad, de que es capaz la persona, también la incluiría dentro de la dimensión espiritual de nuestra naturaleza. Ya sé que bueno, hay acentos distintos a la hora de reflexionar sobre la persona, ¿no? Claro que sí, pero a mí me parece que estos 4 rasgos incluyen bastante bien la mayoría de esos acentos, ¿no?, que se han dado a lo largo de la historia de la filosofía, la reflexión sobre la persona, pero bueno, no quiero decir que sean los rasgos definitivos, claro que no, ¿no? Por supuesto que está abierta esa propuesta que yo he hecho de 4 rasgos a mejoras, claro que sí, ¿no? Y me parece que vale la pena seguir pensando en esto, como decía antes el profesor Alfredo Marcos, porque, bueno, estamos hablando nada menos que de algo como es la persona nuclear, ¿no?, en nuestro esquema conceptual, en nuestra manera de vivir y de pensar. Gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor Ortiz. Habría una pregunta también para usted de Enrique Bonete, al segundo ponente. ¿Por qué la persona posee dignidad en un contexto pluralista en el que no se aceptan rasgos antropológicos como el libre albedrío, la espiritualidad o la renuncia del yo? ¿Qué argumentos se pueden manejar que no partan de hechos antropológicos discutibles? Caramba, menuda pregunta del profesor Bonete. Bueno, yo creo que hay propuestas de solución o de respuesta en lo que también estaba antes, no solo el profesor Marcos, sino el profesor Ángeles de León, ¿no?
también estaba diciendo desde la perspectiva de Zubiri, ¿no? Bueno, en un contexto plural como en el que vivimos, desde el punto de vista moral y también filosófico, a ver, no, yo he hecho una propuesta, no estamos obligados, nadie está obligado a asumir esta propuesta, pero a mí me parece que bueno, esta desconsideración de nuestra naturaleza, de la dimensión física y psicológica de nuestra naturaleza por parte de la dimensión espiritual y por tanto desconsideración, no desprecio, desconsideración de uno mismo para que otro ocupe el lugar que uno ha ocupado o bueno, esté al lado de uno, ¿no? El prójimo. A mí me parece que bueno, es una excelente, y además tal y como la propone el cristianismo, creo que es una excelente manera de vivir y en un contexto plural y de pensar el pluralismo sin caer en el relativismo. A ver, vivir unos al lado de otros y dejarnos vivir los unos a los otros supone retirada, ¿no? Y si esto no se acepta, bueno, pues aparece el conflicto, ¿no? Que siempre es posible, claro que sí, ¿no? Yo ya sé que el libertarismo, por ejemplo, el hecho de decir que las personas tenemos libre albedrío tiene pocos seguidores en la discusión sobre el tema del libre albedrío en la filosofía contemporánea. La mayoría de los filósofos que hablan de esto, muchos de ellos, por lo menos en el ámbito anglosajón, son o deterministas severos o compatibilistas, deterministas blandos, pero no libertaristas, ¿no? Y bueno, eso por hablar de libre albedrío, pero respecto a otros rasgos de los que he hablado, pues también hay mucha debate, ¿no? Mucha discusión. Ahora el profesor Alfredo Marcos recreaba el tema del especismo y, en fin. Bueno, yo he hecho una propuesta, ¿no? Y creo que a mí me parecería injusto no tener en cuenta o que la cultura filosófica contemporánea no tuviera en cuenta la aportación que la tradición hermenéutica y existencial del judeocristianismo ha hecho tanto a la filosofía como a la manera de vivir, ¿no? De la humanidad, ¿no? Y por tanto a un contexto plural. Perdón, no sé si me he alargado. Y si he respondido bien a la interesantísima pregunta del profesor Bonete. Muy bien, muchas gracias, profesor Ortiz. Para el profesor Alfredo Marcos, y así vamos pasando por todos los ponentes, luego ya pasemos a preguntas más generales. Juan Jesús Gutiérrez plantea qué lugar puede ocupar el genoma humano en la cuestión de la dignidad y por ende en la definición de persona y también el lugar que ocupa la noción de organismo. Sí, ha habido una tendencia inicial a intentar reducir el concepto de naturaleza humana al genoma humano, es decir, primero se formula la genética bajo la metáfora de la información, después se dice que toda la información necesaria para construir un ser humano está en su genoma y después se supone que si desciframos el genoma humano habremos descifrado nada menos que la naturaleza humana. Bueno, el proyecto Genoma Humano, cuyos resultados se presentaron entre 2000 y 2003, lo que mostró es que es interesantísimo conocer nuestro genoma, pero que esa no es la clave de la naturaleza humana. Digamos que además de la información genética, cada uno de nosotros depende de niveles epigenéticos, sociales, ambientales, etcétera, por supuesto, psicológicos, espirituales, para construirse, para hacerse, para desarrollarse. Entonces, yo creo que el genoma es una parte muy importante, que la dotación genética de cada uno es muy importante, pero que no toda la naturaleza humana podemos reducirla a la información genética. Hay un autor que se llama Denis Nobel que propone cambiar la metáfora y la del gen egoísta, cambiarla por la idea de la música de la vida. Es decir, hay que considerar que en el desarrollo de cualquier ser vivo y muy en especial de los seres humanos intervienen muchos factores que tienen que ir entrando en juego en su momento, a su tiempo, en coordinación con otros, etc. Entonces, por un lado, la reducción de todo lo humano a la base genética me parece un error.
Y por otro lado, y ahora estamos asistiendo a ello, en una especie de movimiento pendular, se empieza a decir que en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, hay muchos genomas distintos, no solo el que heredamos de nuestros progenitores, sino también el de algunas bacterias, muchas bacterias, etc. Yo creo que tampoco se puede equiparar la importancia de la base genética de cada ser humano con, digámoslo así, la función de cualquier molécula que haya en el organismo. Tiene una importancia prioritaria, pero no se puede reducir todo lo humano a eso. Conectando con la segunda parte de la pregunta, y ya para cerrar, creo que es muy importante fijar la reflexión filosófica en el nivel del organismo, que efectivamente ahí se pueden encontrar, y Hans Jonas, por ejemplo, ha procurado hacerlo para evitar el dualismo, fijarse en la noción de organismo, ¿no? Muchísimas gracias por la pregunta, por cierto. Hay una pregunta conceptual para José Manuel Ángeles. Pregunta Víctor Copado por el concepto de noología, si lo puedes aclarar. Gracias, José Vicente. Sí, esta pregunta es muy importante porque creo que esta es la categoría eje de la filosofía de Zubiri. Para responder la pregunta sobre qué es la noología, creo que primero tenemos que partir de 3 principios que Zubiri da para poder entender qué es esto de la noología. Lo primero es que todo saber es sobre lo real. O sea, no podemos suponer, por ejemplo, que el estudio del saber es anterior al estudio de la realidad. O sea, el estudio del saber es en la realidad y es sobre lo real. Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo es que la realidad aprendida, con H, es el saber. Entonces, ya que sabemos que la realidad aprendida es el saber y que, por ejemplo, la experiencia, el sentir, la inteligencia, etcétera, etcétera, son formas de aprehensión de la realidad, entonces nos damos cuenta que hay una estructura que posibilita la relación del conocimiento con la realidad. Esa estructura es el entendimiento. De ahí viene la palabra noología, del latín, perdón, del griego nous, ¿no? La palabra que se utiliza para entendimiento. Entonces, digamos, en un sentido muy, muy general, si lo primario del conocimiento está en ser un modo de intelección particular y cuyo contenido es la realidad misma, entonces la noología es la investigación formal y estructural de lo que posibilita esa aprehensión de la realidad, a la que Zubiri le llama inteligencia. Y la inteligencia no se tiene que entender en una visión dualista, o sea que, por ejemplo, que una cosa es el sentir y otra cosa es el inteligir. Zubiri considera que estas dos formas son lo mismo. Si este tema les interesa, la obra donde Zubiri desarrolla la categoría de noología y todas estas formas de comprender la categoría de inteligencia, están en una obra que se llama Inteligencia Sentiente, que me parece que es la obra más acabada del pensamiento zubiriano y en particular de la manera como él comprende la noología, que creo que es su gran aportación a la filosofía y que precisamente creo yo que es un puente para poder relacionar todos estos conocimientos. Con lo que le decía el profesor Marcos, yo creo que esto es muy importante. La noología, por ejemplo, podría ser una posibilidad para poder comprender en qué sentido se pueden relacionar los conceptos de la biología, de la genética y demás con las abstracciones metafísicas y ver cómo parten todas de una misma experiencia de la realidad y que una pues, no puede estar peleada con la otra, sino son complementarias en tanto que son datos de una misma realidad que es inteligible para el entendimiento humano. Pues muchas gracias. Voy a seguir con otra pregunta, que hay varias preguntas conectadas. Javier pregunta para Alfredo Marcos, pero yo creo que es una pregunta que se puede ampliar al resto de ponentes. ¿Desde qué etapa del desarrollo humano se puede considerar a la persona digna de ser? Hay otro de los participantes, Pedro Torres, que lo formula de otra manera, ¿no? Dice que hace la filosofía por el ser humano para su respeto antes de nacer. Porque es hasta que nace que se le da la categoría de persona, tiene dignidad y ciudadano,
es hasta entonces defendido y protegido por las leyes. Aquí mismo los protectores dicen desde que nacen o vienen al mundo. Empezamos por Alfredo Marcos, tal vez, y si los demás queréis añadir algo. Bueno, aquí la expresión venir al mundo quiere decir desde el momento en que son concebidos. Una persona llega al mundo, en primer lugar, en el seno materno. Entonces, ¿desde qué momento? Pues desde el inicio de la vida, desde la concepción. ¿Y eso por qué? Pues porque hay que considerar a la vida humana como una continuidad en el tiempo. Hay que considerar el conjunto de la vida humana, el conjunto de la vida de cada persona. Y en ese conjunto de la vida de cada persona habrá un momento en que esa persona pueda hacerse cargo de su propia vida. Y por lo tanto, desde un planteamiento estrictamente kantiano, ya podríamos decir que en todas las fases del desarrollo biográfico de una persona, desde la concepción hasta la muerte, posee igual dignidad, es la misma sustancia, es la misma persona, es el mismo individuo. Desde mi punto de vista, o sea, quiero dejar claro mi punto de vista para que no haya dudas respecto de esto. Para mí esto conecta con la cuestión de la dignidad en el sentido incluso etimológico de la palabra, es decir, dignidad viene de dignitas del latín, que tiene la raíz indoeuropea dec, que quiere decir cargar, tomar. Incluso la alegoría de la dignidad, un cuadro, representa la dignidad como una mujer cargada, con una carga. Es decir, el tener dignidad no se relaciona directamente con nuestros derechos, se relaciona en primer lugar con nuestros deberes. Tenemos dignidad porque tenemos que cargar sobre nosotros mismos con nuestra vida, tenemos que decidir qué hacer con ella. Y eso es lo que nos hace acreedores a derechos. Dado que tenemos esos deberes, podemos legítimamente reclamar ciertos derechos. Entonces, se podría decir que un ser humano a lo largo de su vida hay algún momento en el cual puede hacerse cargo de la misma. Bueno, pues toda la vida en su conjunto, en 4D, está cubierta por el mismo manto de la misma dignidad. Obviamente aquí se puede decir que hay que hay seres humanos que en ningún momento de su vida van a ser capaces de ser razonadores autónomos y de cargar sobre sí mismos con su propia vida. Yo creo que este es el caso más difícil y es en el que deberíamos invertir más esfuerzo los pensadores y los filósofos cristianos, porque a ese tipo de seres humanos en algún momento se les etiquetó como vidas indignas de ser vividas. Y yo creo que o resolvemos la cuestión de la dignidad de los seres humanos más dependientes y más vulnerables, o no resolvemos la cuestión de la dignidad de ninguno de nosotros. Ponemos en riesgo los derechos de todos nosotros. Y creo que esa cuestión se puede resolver, y se puede resolver en una sociedad pluralista con argumentos racionales. Sí, si me permites brevemente. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Marcos, completamente, y solo añadiría una cosa, al hilo también de lo que ha dicho del trato a las personas más dependientes y a que se les ha negado la dignidad, ¿no? Me acuerdo también de lo que McIntyre dice en Animales Racionales Dependientes y que él ha traído a colación, ¿no? Que el trato con las personas más dependientes, más discapacitadas, nos hace crecer a los demás, ¿no? A los que estamos de momento capacitados, ¿no? Además, nos ayuda a abrir los ojos. Antes o después, antes éramos discapacitados y aunque ahora seamos muy capacitados, vamos a ser discapacitados de nuevo antes o después, ¿no? También la reflexión de que la calidad moral de una cultura y de una sociedad tiene que ver con cómo trata a aquellos que no producen sino que consumen, ¿no? Los, discapacitados o extremadamente dependientes. Y solo añadir una cosita más. Yo creo, subrayaría lo que él ha dicho, se es persona desde el momento de la concepción y creo que no hay que dejar en manos de ninguno de nosotros la capacidad de decidir cuándo alguno de nosotros es persona o no. Eso pondría a quien tuviera esa capacidad por encima de todos los demás, ¿no?
Y eso no lo debemos, bueno, es un argumento trascendental, ¿no? Es condición de posibilidad de que seamos iguales los unos a los otros, el que ninguno de nosotros decida cuándo se es persona o no. Es algo a favor del hecho de que se es persona desde el momento de la concepción, punto y aparte. ¿Me permitís un apunte jurídico? Lo de ser persona desde que se nace, o como dice el Código Civil Español, desde que pasa 24 horas fuera del claustro materno, es una cuestión jurídica práctica, porque si no, si un niño moría en el seno materno, tenía derechos hereditarios y por tanto la herencia pasaba a ella y luego a su madre, etc. O sea que ahí no hay que confundir la cuestión ontológica y moral con la cuestión jurídica. Incluso la cuestión jurídica habría que reclamar que se actualizase, porque en este momento ya lo más práctico sería retrotraer ese momento al momento en el cual el feto fuese viable. A partir de ese momento parece que es obvio que ya es una persona, en fin. Pero yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que ha expresado el profesor Ortiz, de que nadie tiene derecho a decidir sobre la condición de persona de otro ser humano. Aquí a veces hay un equívoco, se piensa que las personas forman una especie de club y que los miembros de ese club pueden admitir o no a otros miembros por cooptación o algo parecido. Entonces vamos a admitir a este individuo primate como miembro del club, vamos a excluir a este otro. No, no es así. El conjunto de las personas no es un club del cual los miembros puedan disponer, sino que se ingresa en el mismo por haber nacido en el seno de la familia humana, sencillamente. Si yo puedo agregar algo, en esta idea de persona desde la concepción, y para no caer en ningún actualismo o en ninguna condición o algún atributo que haga a la persona ser persona, es donde yo no estoy de acuerdo con Zubiri, por cierto. ¿Por qué? Porque me parece que la definición de animal de realidades es una definición actualista y caemos, por ejemplo, en el mismo modelo de la definición de Boecio, que creo que tanto trabajo nos ha costado a los personalistas superar, porque si seguimos considerando que, por ejemplo, la condición racional es lo que determina el ser persona, pues entonces hay muchos excluidos de esta dimensión. Yo lo que creo que podría potenciar sería, por ejemplo, recuperar la categoría atomista clásica de actus essendi y comprenderla a partir de la participación como parte de esta gran familia humana, ¿no? Y que tiene que ver, pues, con otro tipo de elementos que ya no caen en un actualismo, sino que precisamente pueden fundamentar a la persona ontológicamente. Aquí creo que hay un problema, por ejemplo, con la filosofía de Zubiri, porque si hablamos de animales de realidades, pues la realidad es que los embriones no todavía pueden desarrollar plenamente en acto la relacionalidad, y en este sentido, pues difícilmente pueden tener una aprehensión, ¿no? Pero creo que al final esto se puede corregir haciendo metafísica buena, ¿no? Y llegando a fundamentaciones más completas que sean complementarias precisamente con estas condiciones que ya implican un desarrollo neurológico, ¿no? La categoría de Zubiri me parece que no cae en el actualismo más allá del embrión, porque pues una persona, por ejemplo, que tenga algún tipo de daño neurológico o algo por el estilo, aunque no se pueda relacionar por sí misma, sí tenemos una relación humana particular con ellas. Y creo que eso pues, le da una dimensión concreta de dignidad y que no simplemente es una cuestión contingente. Hay una pregunta, la pregunta de Sara, guarda relación con esto, David, ¿la lees? Sí, era justo que le has quitado. Dice, muchas gracias a los tres ponentes por sus interesantes aportaciones. Para Eduardo Ortiz, tendría esta pregunta. En relación con el dualismo naturaleza-persona a que ha aludido, me gustaría su valoración de la consideración teológica del alma humana, que la define con capacidad de entrar en relación tú a tú con la persona del Creador.
¿podría esta dimensión pasivo-activa de relacionalidad basada en la creaturidad humana servir como una forma de superar este dualismo? Muchas gracias. Bueno, claro, el problema de hablar del alma es que al hablar del alma hablamos del cuerpo, ¿no? Y entonces hemos Ahora tenemos dos problemas. No solo hemos de aclarar la relación naturaleza-persona, sino también la relación alma-cuerpo. Hombre, la pregunta me parece muy interesante, ¿no? Pero tampoco es fácil de responder, o no me resulta muy fácil de responder así de una manera muy rápida, ¿no? Para responderla bien debería pensármela con un poco de tiempo, pero vamos, yo creo que la reflexión sobre el alma, vuelvo a responder un poco en la línea de la respuesta a la primera pregunta que se me ha hecho, al hablar de aspiración a la unidad. La reflexión sobre el alma está incluida en el tema de la dignidad que tenemos las personas por tener la naturaleza que tenemos, ¿no? En esa naturaleza hay una dimensión espiritual, y esa dimensión espiritual, bueno, hay reflexiones muy, muy bellas al respecto, ¿no? Y bastante sustantivas, en mi opinión. Esa dimensión espiritual, alma, como forma del cuerpo, en términos aristotélicos, nos abre a la relación, o sea, hace que no seamos entidades cerradas, que no seamos mónadas leibnizianas, sino entidades abiertas a la relación con nuestros semejantes, y con otros tipos de entidades también, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que hay que incluir, se puede incluir, ¿no? Esta es la reflexión sobre el alma dentro de lo que es la dignidad de las personas por tener la naturaleza que tenemos. Me parece que hay que reivindicar y recuperar la reflexión sobre el alma, pero bueno, no es fácil, ¿no? De hecho, estoy pensando, por ejemplo, Spemann en su libro Personas habla del alma casi como un postulado, ¿no? Quiere evitar el sustancialismo a la hora de hablar del alma, y lo entiendo, y entonces lo vincula, habla casi, creo recordar, en unos términos bastante kantianos, ¿no? De la dimensión espiritual o anímica de la naturaleza humana, ¿no? La relaciona también con el amor, ¿no? Recuerda que, bueno, cuando el amor nos hace especialmente abiertos a la relación con otras personas, ¿no? Y cuando aquello de Gabriel Marcel, ¿no? Pues decirle amar a una persona es decirle tú no morirás jamás, ¿no? Estamos tan abiertos a la relación con esa persona que no podemos pensar en la desaparición de esa persona, no podemos más que desear la pervivencia de esa persona, ¿no? Bueno, no es algo muy sustantivo lo que acabo de decir, ¿no? Desde el punto de vista ontológico quizá, pero bueno, me quedo aquí de momento. Me parece una pregunta preciosa, muy interesante, y que me sigue dando que pensar más allá de lo que he dicho. Muy bien. Enrique Moros, quien por cierto acogerá el próximo simposio en Pamplona en septiembre, pues hace la siguiente pregunta muy concreta, yo creo que es para Alfredo Marcos. ¿El adjetivo robusto y el concepto de diferencia tienen algo en común? Y no sé si quizá los utilicen la misma frase, ¿no? El concepto de diferencia puede efectivamente darle robustez a nuestros argumentos y a la conexión entre naturaleza humana y persona, siempre y cuando entendamos bien el concepto de diferencia. Obviamente no tenemos tiempo para explayarnos ahora en matices, pero en la biología de Aristóteles la diferencia se utiliza de dos modos distintos, como diferencia comparativa, dos objetos, el uno es distinto del otro, o como diferencia constitutiva. Y nosotros en español conservamos esos dos sentidos. Por ejemplo, como diferencia constitutiva, hablamos cuando decimos que un ser vivo se va diferenciando, es decir, se va constituyendo, es el proceso de ontogénesis.
Y en ese sentido es en el que digo que la noción de diferencia puede ser interesantísima en este contexto. No como diferencia comparativa, que sirve para comparar, clasificar, estructurar sistémicamente, digamos, sino como diferencia constitutiva, que sirve para generar y para constituir, para desarrollar un ser. Es decir, cada uno de nosotros llega al ser por diferenciación, no por ensamblaje. Esto nos diferencia claramente de los artefactos. Es decir, el computador que yo tengo sobre la mesa ha llegado a existir porque se han ensamblado distintas piezas preexistentes, pero cada uno de nosotros no ha llegado a existir así. No existían sus células antes de existir el mismo. Entonces, ¿cómo llegamos a existir? Por diferenciación. Y esa es la función que hacen los distintos aspectos de la naturaleza humana. Nuestra forma de ser animal, de ser animales, es social. Nuestra forma de ser sociales es animal. Nuestra forma de ser criaturas racionales o espirituales es animal. No somos un espíritu cualquiera, unos ángeles o lo que sea, sino que somos precisamente seres racionales animales. La animalidad diferencia, constituye, concreta nuestra espiritualidad. La sociabilidad diferencia, concreta, constituye nuestra animalidad y nuestra espiritualidad, y así sucesivamente. Nosotros cumplimos funciones biológicas elementales como la nutrición de una manera social y de una manera racional, acudiendo a la dietética, juntándonos todos para comer, etc. Bueno, esa es nuestra forma de cumplir una función animal como es la nutrición. Estos aspectos de la vida humana se diferencian mutuamente y eso constituye a las personas. En ese sentido, la noción de diferencia sí que añade robustez a nuestros argumentos. Pues una pregunta más para Alfredo, de Jaime Vilarroch. Teniendo en cuenta las nociones de intención y extensión de los conceptos, entiendo que cuando se apela a la especie como respuesta a la pregunta de quién es digno, lo que se busca es acotar la extensión del concepto dignidad y no tanto declarar su intención. Distinguiendo las dos dimensiones del concepto, no veo el riesgo de especismo. Sí, lo entiendo. Lo que pasa es que la noción de especie biológica, la nuestra sería Homo sapiens, es una noción que ya en biología es enormemente compleja. Para cada rama de la biología necesitamos una noción de especie distinta. La propia noción de especie en biología está siendo puesta en cuestión. Hay todo un debate filosófico acerca de la ontología de las especies, si son individuos o son clases o son conjuntos. En todo caso, las especies son entidades abstractas, diría yo, y la coespecificidad no implica relaciones afectivas, sociales, de cuidado mutuo, mientras que la pertenencia a la familia humana sí. La familia humana es claramente una entidad concreta que está situada en el tiempo y en el espacio, y la pertenencia a esa familia tiene implicaciones afectivas, tiene implicaciones morales, sociales, etc. Por eso creo que en contextos de filosofía moral es mejor obviar la noción de especie y utilizar la de familia humana. Y también la de naturaleza humana, por cierto. Bueno, si sale alguna pregunta al respecto, trataré de concretar más. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que tiene una pregunta ahora el profesor Bonet. Adelante. Sí, sobre la familia humana, que es un tema que también hablamos cuando la pandemia lo defendió Enrique Bonete, este giro. Yo quisiera hacer una objeción de corte analítico. Hagamos un experimento mental. Sucede un accidente nuclear o de otro tipo y se queda P como único ser humano del planeta. La pregunta es si P sería digno. Parece que hay 3 respuestas. La primera no estamos de acuerdo con ella, no porque ya no pertenece a la familia humana. La A. Respuesta B, sí porque perteneció en el pasado a la familia humana. Y respuesta C, que es la que yo suscribo, sí porque sigue siendo un ser humano. A mi modo de ver, esta es la respuesta correcta y tiene que ver con la idea clásica de ley natural, en una de cuyas interpretaciones el bien que defiende la ley natural es el bien de la naturaleza humana. Por supuesto,
no como un bien genérico, sino como un bien que solo se da en personas individuales. Bueno, es una objeción concreta a lo de la familia humana. Sí, no sé si quiere intervenir alguien más, porque yo no... Yo creo que todas las preguntas, por favor, el resto de panelistas, sentidos libres de intervenir y participar también, ¿eh? Claro. Este es el experimento mental del último hombre, del último ser humano, que es un experimento mental clásico y que es el que da lugar prácticamente al surgimiento de la ética ambiental. Y es un experimento muy interesante. Yo en algún texto lo he comentado y lo he radicalizado. Es decir, podríamos acudir a un experimento mental según el cual nunca hubiese existido seres humanos sobre la Tierra ni existirán jamás. Es decir, un universo anantrópico, refractario a lo humano, y tendríamos que tratar de pensar cómo se distribuye el valor en un universo de este tipo. Pero en el caso del experimento clásico del último ser humano, yo diría que sigue perteneciendo a la familia humana por el hecho de que nació en el seno de la familia humana y la tiene interiorizada culturalmente, etcétera, como el náufrago que representa a Tom Hanks acaba hablando con un balón, es decir, se lleva a la isla desierta toda la naturaleza y cultura de los seres humanos con los cuales ha vivido. Claro, sí, yo creo que sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo también. Hombre, bueno, no sé, José Miguel, me sabe mal, sí. No, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, me parece que la argumentación que da el profesor Marcos es el argumento más completo y precisamente está en relación con esto que mencionábamos de que no podemos dar alguna condición actualista para decir que pertenece al género humano y que no, ¿no? Y digo género humano a propósito para trascender la categoría de especie que es complicadísima, ¿no? Yo creo que se puede ese argumento todavía radicalizarse más si metemos la condición de la diferencia. Porque si metemos la condición de la diferencia, entonces un hombre solo que no se logre reconocer relacional con otro de su tipo, pues, por ejemplo, para el nivel ético, moral, creo que presentaría otro tipo de complicación. O sea, me parece que ahí caeríamos en esta cuestión de Aristóteles, en Ética Nicómaco, de que pues el hombre no relacional o es un semidios o un dios o es una bestia. No, por eso es tan importante este argumento para la ética ambiental, porque es una persona que se queda solo en relación con el medio ambiente. Claro. Y a partir de ahí se argumenta que los seres que forman parte del medio ambiente y el ecosistema en general tienen valor intrínseco, puesto que este ser humano no debería dañarlos, independientemente de que con ello no dañaría ningún otro ser humano. Es decir, hay relaciones éticas con la naturaleza y bueno, por eso este argumento es fundacional en la ética ambiental. Sí, pero es que efectivamente lleva la familia humana, si se queda tristemente solo, lleva la familia humana dentro de sí, ¿no? En la comprensión de sí mismo lleva el término familia de tal manera que yo no sé, o sea, el experimento claro que es legítimo, es un experimento mental, ¿no? Pero bueno, parece que quiere dejar fuera la cultura, fuera de la naturaleza humana quiere dejar la cultura, ¿no? Y naturaleza y cultura son términos polares, ¿no? O sea, podemos hacer esa propuesta, pero bueno, y de la cultura, del cultivo de la naturaleza humana forma parte la familia humana. No sé si esta es una respuesta demasiado conservadora, pero a un experimento mental tan interesante como este, pero... Yo creo que podemos aquí hacer intervenir desde la sección de preguntas y respuestas una pregunta que tiene que ver con todo esto del profesor Bonete, desde Salamanca, al tercer ponente, pero bueno, yo creo que ya para todos es posible defender hoy la dignidad de la persona a partir de la noción aristotélica de naturaleza humana que justificó durante siglos la esclavitud y la desigualdad entre los hombres. No es justamente la noción de naturaleza humana una de las más discutidas en el panorama cultural pluralista que propugna el transhumanismo, animalismo, etcétera. Sin duda, el concepto de familia humana presente en la Declaración de Derechos es mucho más fecunda ética y filosóficamente.
Sí, estoy de acuerdo en que es uno de los conceptos más discutidos, el de naturaleza humana. Las posiciones normales son la negación de la misma o su naturalización radical. Yo tuve como director de tesis a Jesús Mosterín, que decía que esto de que no existe naturaleza humana es una de las extravagancias de la razón y que por supuesto que existe naturaleza humana y esa naturaleza es la de un primate. Entonces, las posiciones más frecuentes actualmente son o la negación en la línea existencialista nihilista de la naturaleza humana o su radical naturalización. Yo creo que sí hay naturaleza humana común, y me gusta añadir el término común, y que no se reduce a pura naturaleza. Y si no hubiese una naturaleza humana común, no tendríamos nada en común, no podríamos formar comunidad, no tendríamos nada en común ni siquiera con la naturaleza, no tendríamos nada en común entre los humanos y no podríamos comunicarnos. Por lo tanto, yo creo que es imprescindible apelar a la noción de naturaleza humana común, que no es una idea platónica, que no es algo estático, congelado en el tiempo, etcétera, sino que es lo que tenemos en común todos los miembros de la familia humana. Y si no lo tuviésemos, no formaríamos una comunidad y no podríamos comunicarnos, como de hecho sucede. Gracias al concepto de naturaleza humana podemos proponer esos extravíos, ¿no? Y irnos hasta proponer esos experimentos que ponen en duda la existencia de la misma naturaleza humana. Eso es algo que podemos hacer gracias a la naturaleza humana que tenemos, ¿no? Entre otras cosas se podría decir eso. Hay una categoría de Zubiri que creo que retrata muy bien la relación naturaleza-cultura, porque la encarna, que es la categoría de suidad. Me parece que esta categoría de suidad, lo propio de uno, afirma la insustituibilidad de la persona y asimismo también manifiesta la apropiación particular de cada persona a partir de un sustrato natural común, que es su condición orgánica, pero que siempre está en relación con un otro que lo edifica, ¿no? Entonces, a mí me gusta esta categoría de suidad porque nos damos cuenta de que la relación naturaleza, cultura en la persona humana no es absoluta, pero tampoco es relativa, es personal y absoluta en relación con el suyo, que se relaciona a partir de condiciones generales, ¿no? Que eso es lo que le da un sentido inteligible. Creo que precisamente por eso está tan importante también el pensamiento de Zubiri la categoría de personalidad, que se distingue de personalidad, ¿no? Porque la personalidad pues es esta expresión de la suidad, de lo propio, que afirma un yo, que no es un yo aislado, sino un yo con condiciones comunes, con condiciones particulares, pues, según todas las condiciones contingentes que queramos. Muy bien, yo creo que es un buen momento para terminar. Muchas gracias a los ponentes, a los asistentes, al CISAB que ha hecho esta magnífica sesión. Invitaros a todos a veniros a SOFIC, a juntaros por aquí y al Congreso de Pamplona de septiembre, del cual seguramente tenéis ya noticias. No sé si queréis añadir algo, José Miguel. Pues agradecerle a la SOFIC por la confianza y también invitar a nuestro público que está en Latinoamérica, si son profesionales de la filosofía, a afiliarse al capítulo latinoamericano de la SOFIC. Pueden encontrar más información en la página de la SOFIC o me pueden contactar y con gusto les haré llegar más información. Creo que es muy importante que como cristianos creemos estas sociedades intermedias que faciliten nuestra participación y también la integración. O sea, creo que a veces en España no se tiene mucha conciencia de lo que pasa en América Latina respecto a estos temas y el gran público que puede ser el público hispanohablante de este lado del Atlántico, que sin duda está muy al pendiente también de lo que pasa del otro lado, ¿no? Entonces, pues agradecerles también a los ponentes por sus aportaciones y pues a trabajar por este gran proyecto que creo que es de gran aportación no solamente a la filosofía, sino también a nuestras vocaciones personales
a la mayor gloria de Dios. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, sí, señor. Muchas gracias. Muchas gracias, sí, sí. Excelente sesión, desde luego. Ya sabéis que se quedará en internet, ¿eh? Estupendo. Creo. Y estará disponible, como ha dicho José Miguel previamente, tanto en el canal de CISAP de YouTube, en Facebook, y también la distribuiremos a través de SOFIC. Y gracias a todos los que habéis hecho preguntas. Yo creo que no me he dejado ninguna. Pido disculpas si he dejado algunas sin leerme. Creo que todas las importantes se han compartido y gracias a todos por participar.